Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 35 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio. Yo soy Matías Baldo, es una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Y la otra pata esencial de este podcast, Javier Saúl, está en Barracas y lo saludo como siempre. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Mati? Todo tranquilo. Hoy nos tomamos un poco de tiempo en este jueves 23 de abril. Ya casi nos agarra de madrugada. ¿Por qué? Porque estábamos esperando algo que sucedía esta noche en Estados Unidos, así que valía la pena esperar un poco más. Y recordamos, y antes de meternos en el tema, que este podcast lo pueden seguir, se pueden suscribir en la mayoría de las plataformas de podcast y de audio que ustedes utilicen: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox. Y bueno, todas las plataformas de audio estamos, así que pongan me gusta, suscríbanse, 5 estrellas, siempre repetimos, muchas gracias porque sabemos que muchos lo hacen y obviamente sirve no solo para que llegue a más gente, sino obviamente para que ustedes no se pierdan ningún episodio. Y además, si quieren ver los episodios en el televisor, en la compu, en el celu, también lo pueden hacer en el canal de YouTube de BW, buscan BW en YouTube y encuentran todos los episodios. Bueno, vamos 35, hasta el 35 va a estar en el YouTube de BW. Un aislamiento que en teoría se va a extender en las próximas horas, vaya a saber uno hasta cuándo, algunos dicen 10 de mayo, seguiremos por supuesto haciendo aislados hasta el último día de la cuarentena y por qué no después, Javi, ya no sé si en una versión diaria, pero en alguna alternativa seguramente seguiremos con este podcast. Y hoy nos vamos a centrar, bien decías, que nos tomamos un tiempito más, porque hay pocas actividades deportivas en este aislamiento, en esta cuarentena, y una de ellas era el draft de la NFL, que hoy se celebró la primera ronda, que va a seguir los próximos 2 días con las siguientes rondas, pero lo más importante pasó este jueves, un jueves cargado de acción en la NFL, un jueves en el que la NFL sigue su curso habitual, esto que ya venimos hablando hace varios episodios, que parece por ahora la única que no ha sufrido un impacto por el coronavirus. De todas maneras, veremos si finalmente es víctima o no. Este plano de incertidumbre que todos tenemos, la verdad, nos deja a ciegas de cara a lo que pasará en el futuro. Pero Javi, hubo draft de NFL este jueves. Así es, hubo draft de NFL, y esto por si alguno recién escuche y puede buscar otros episodios que venimos hablando de todas maneras. ¿Por qué decimos esta realidad paralela de la NFL? Porque tiene el calendario en septiembre, porque planteó este draft, que más allá obviamente que no fue presencial y fue virtual, se realizó de todas maneras, porque sigue presentando equipación para la próxima temporada. La NFL, al estar tan corrida en el calendario, parece estar en otra situación cuando la mayoría de las ligas discuten cómo seguir, qué va a pasar, cómo va a terminar el calendario 19-20. La NFL sigue su curso para el 2021 sin ningún problema. Un ejemplo fue este draft que empezó, bien decías Mati, hoy, que no tuvo grandes novedades, si se puede decir. Todo lo que se suponía que se podía elegir, se eligió. Y sí, obviamente hay algunos ganadores y perdedores, alguna sorpresa, pero me parece, Mati, que el 1, y esto me parece que a tono con lo que viene sucediendo, el 1 sí era un secreto a voces, y el 1 fue para los Bengals y fue el que se suponía que iban a elegir. Sí, antes de meternos en las elecciones de cada equipo, la verdad, esto solo se pudo ver acá en Argentina y creo que en gran parte de Latinoamérica por ESPN Play. Insólito que no se haya transmitido en un canal común de cable, en ESPN, en alguna de sus señales, cuando no hay otra actividad realmente, porque no había nada más interesante que esto. No hay nada más, no es que sea más o menos interesante, no hay nada más directamente, una cuestión que es bastante ilógica. No entiendo cómo no lo transmitieron en televisión, pero bueno, de todas maneras se pudo ver por ESPN Play. La ceremonia fue distinta a la habitual, estaba todo planificado para que fuera algo mucho más estruendoso, de categoría, si se quiere, de alguna manera, con los jugadores llegando en yates a medida que los anunciaban. Bueno, nada de eso pasó. Estuvo interesante de todas maneras porque pudimos ver a los jugadores y también a los dirigentes, los jugadores y demás en su hábitat natural,
muchas imágenes que parecían rescatadas de alguna serie, de alguna sitcom, con el gerente en su oficina. Bueno, bastante curioso, con los jugadores con sus familias festejando. Fue bastante entretenido dentro de todo, aunque a mí, Javi, todo esto del Zoom, las cámaras, un poco, no es que me deprime, pero sí, no es lo mismo, claramente. No, está clarísimo, y sí me sumo. A ver, hace un rato nomás, cuando estaba el draft, hacías un zapping rápido, y no solo que solamente se transmitió por ESPN Play para Argentina y gran parte de Latinoamérica, sino que todos los canales de deportes, obviamente ESPN era el único que tenía los derechos, pero todos los canales de deportes estaban pasando cosas que ya pasaron. Mundial 2018 o 2014 de fútbol, algún partido de básquet viejo, los mejores goles de Messi al Celta de Vigo, digo, por decir ejemplos, y no estaba el draft de la NFL cuando es lo único que está en pie, lo único que estaba sucediendo en vivo, por lo menos llama la atención. Y sí me sumo, más allá de que este es un podcast por Skype, así nos tiene el aislamiento, me sumo que obviamente se necesita esa cosa de contacto, ¿no? De ver esa cosa que uno estaba acostumbrado, esa normalidad de un draft presencial, de una fiesta del deporte, de eventos con mucho público. Hace un rato nomás, Mati, y ya nos metemos de lleno, marcábamos las primeras elecciones del draft. Hace un rato nomás en Fox, por ejemplo, estaban pasando un partido de Copa Libertadores. Y lo que yo pensaba es, ¿cuándo vamos a volver a tener 60.000, 70.000 personas en un estadio viviendo una situación así? Situación que hace no mucho era lo más normal, y la verdad que me impactaba por ese lado, Mati. Era, esto es otra vida, esto pasó en otro momento, pero bueno, sí, el draft esperaba una fiesta, no lo fue. Fueron imágenes, fue Zoom, fue Skype, fueron cámaras en diferentes lugares, en una casa, en una oficina. Y ahí sí nos metemos de lleno, Mati, en las elecciones. Decíamos, una elección bastante lógica, con protagonismo a los mariscales de campo, claramente, y a jugadores que de buen desempeño y, a ver, sobre todo el número uno, ¿no? De muy buenos números y muy buenas marcas en lo que fue la temporada pasada. Hablamos de Joe Burrow. Esto que vos señalabas correctamente, era un secreto a voces que iba a ser elegido con el número 1, lo eligieron los Cincinnati Bengals. Es, para contextualizar, probablemente el mariscal de campo de mejor temporada en la historia del deporte colegial, elegido por una franquicia eminentemente perdedora, eternamente perdedora. Un mariscal de campo que tiene un matiz, ¿viste cuando decís, este es un ganador? Bueno, sí. Burrow es un ganador, rompió todos los récords realmente en su última temporada, donde guió a los Tigers, a su universidad, hacia el campeonato, se llevó todos los premios, rompió la marca histórica de pases de touchdown. La verdad, un quarterback que está llamado a ser una sensación en la liga también, y que viene de una temporada formidable, así que era prácticamente una obviedad decir que iba a ser el número 1 del draft. Finalmente lo fue. Estas cosas, viste que Javi, por más de que hablemos lo que sea, hasta que no se concretan, no le podés poner el punto final. Bueno, finalmente hubo lógica, no había sorpresa. Burrow está claramente considerado como un mariscal de campo que puede cambiar, puede generar un impacto inmediato en una franquicia. Y los Bengals, que vienen de un año bastante flojo, así que hay un movimiento inteligente para intentar darse vuelta y seguir y cambiar ese perfil perdedor de la franquicia. Sí, eso es interesante. Y otra cosa para marcar, Mati, que muchas veces también lo dijimos cuando hablamos de NFL y de draft, que en este caso no se elige, bueno, en este caso coincide, ¿no? Pero que puede pasar que no coincida, que la necesidad del equipo con el mejor de la generación. En este sentido de que decíamos, pueden no elegir a Jordan en los primeros 10 si el equipo no necesita un Jordan. Digo, salvo obviamente que en este caso, si vos necesitas un mariscal, venís muy mal, los números son negativos, estás buscando un salvador. Pero sí pasa, y que quizás un número 20 del draft de la NFL puede ser un gran prospecto. Sin duda, si repasamos casos como el de Tom Brady, que no solo no fue 20, sino que fue sexta ronda, podemos hablar eternamente de casos que tuvieron un impacto muy importante en la NFL. La verdad es que los Bengals el año pasado ganaron 2 partidos, Javi. Claro. 2 partidos nada más.
Entonces era lógico que necesitaran un cambio profundo y veremos si Burrow, la mayoría confía en que sí puede hacerlo, si puede torcer rápidamente el futuro de estos Bengals, que al menos el pasado es para enterrarlo rápidamente. Pero siguiendo con el draft y con quienes fueron elegidos, Chase Young fue el número 2 elegido por Washington Redskins. Un liniero defensivo muy bueno realmente también. No me quiero poner tan técnico porque no sé cuánta gente de los que nos escuche está muy interiorizado en el juego, pero también un jugador importante para Washington que llega a esto que decíamos, ¿no? Un quarterback elegido en primer lugar. Bueno, necesitaban a un jugador en la posición de Young y es lo que eligieron. Jeff Okudah, número 3 por los Detroit Lions. Andrew Thomas, una pequeña sorpresa en New York Giants. Es un tackle ofensivo que veremos cómo se acopla a la estructura de los Giants. Pero bueno, para mí este es un error de los Giants. De todas maneras, obviamente lo vamos a ver cuando empiece la temporada. Finalmente, cuando empiece. El número 5, para mí, Javi, acá tenemos a la estrella de esta camada. Yo creo que incluso, y no soy yo solamente el que lo piensa, sino que hay muchos que coinciden, Tua Tagovailoa es un quarterback también, mariscal de campo, que fue elegido por Miami Dolphins y que está llamado tal vez a ser mejor todavía que Burrow, aunque ¿por qué cayó? Es porque, pese a que tuvo una carrera, la verdad, impresionante en Alabama, fue campeón, se rompió la cadera en su último año, claro, y hay muchas dudas en torno a su salud. Es una apuesta arriesgada. Sabemos que muchas veces lo que sucede en el draft de la NFL, de la NBA, es que a partir de una lesión empiezan a caer en el draft, o porque pensás que puede volver a repetirse, o porque pensás que ya esa lesión dejó secuelas irrecuperables y que no se van a poder solucionar nunca. Bueno, Miami se la jugó, creo que una decisión correcta, y tenemos en Tua, tal vez, ya viste que hay jugadores también por el nombre, como hablábamos a veces con Zion sí, en la NBA, que si te llamas Zion, bueno, vas a vender también. Tua, la verdad que tiene un nombre muy, muy pegadizo, muy fácil de recordar, y también un talento impresionante que creo, Javi, lo potencia como una de las posibles estrellas de este draft. Sí, y sumo algo que está interesante y pueden buscarlo, que es básicamente la evaluación de selecciones que hizo ESPN, un balance del 1 al 10, por decirlo de alguna manera, con sorpresas, con aciertos y demás. Muy interesante, sobre todo lo que fue esto, la primera ronda del draft 2020 de la NFL. Y la verdad que no es que lo hayas hecho a propósito, sino que claramente es algo que vieron todos. Marcabas acierto, el de Tua, bueno, para ESPN es el acierto del draft, es 10 puntos en la elección de Miami eligiendo a Tua, y le ponen apenas 6 puntos a la elección de Nueva York eligiendo a Thomas, y va de este lado, ¿no? Y la única duda que ponen sobre Tua está en la durabilidad, en esta cosa de la cadera y de cómo está físicamente al 100%, pero es el único pero. El resto es 10 puntos sobre Tua. Buena elección de Miami, un Miami que suele tener adeptos en el resto del mundo por películas y demás, y que suele tener fanáticos por afuera, digamos, de Estados Unidos, y que me parece que en Tua puede encontrar además un personaje que el solo nombre ayuda a vender mucho. Y ahí, volviendo, antes de seguir bajando en el draft y en las siguientes elecciones, podemos repasar ese balance, Javi, también de ESPN, que hizo con las elecciones que ya mencionamos, por ejemplo la de Chase Young, el número 2, elegido por los Redskins. ESPN coincide en que era el mejor jugador disponible, un talento generacional que tiene una peculiar combinación de poder y agilidad, gran balance, brazos largos. Justamente le señalan como pequeño lunar, que no tuvo una gran incidencia, que no fue un factor en la derrota de playoff de su equipo universitario de Ohio State frente a Clemson. De todas maneras, catalogan esta elección como excelente. Y en cuanto a Burrow, que podemos seguir hablando, pues incluso Javi se decía que podría haber jugado en la NBA, esto que señalamos la otra vez que hablamos de Patrick Mahomes, que sí, hay muchos deportistas universitarios que finalmente terminan, por ejemplo, en la NFL, pero que podrían haber terminado en la NBA. Hay varios casos, no es el único, el de Mahomes, Burrow. Si querés, Javi, podemos profundizar en eso. ¿Podría haber jugado en la NBA?
Sí, claro, Mati, o sea, lo marcabas vos cuando contábamos otras historias de estos jóvenes que se van especializando a lo largo de su juventud, pero al principio son más generalistas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a deportes. Estamos ante un jugador en categoría 96, tiene 23 años, va a cumplir recién a fin de año los 24, metro 93, 98 kilos, y él mismo, más allá de que él puede llegar a decir, o algunos pueden decir, podría haber jugado en la NBA, no, él mismo considera que con un mes de entrenamiento podría anotar entre 12 y 15 puntos, y se considera un buen triplero dentro de lo que es la NBA. La verdad que tiene mucha confianza el joven nacido en Iowa, y además me parece que para destacar que los mismos scouts, el equipo de scouting de diferentes equipos ya lo marcaban cuando él estaba en el instituto como un buen jugador de básquet y de los mejores del estado de Ohio. Para marcar, para destacar, veremos cuál es su carrera, veremos cuál es su evolución en la NFL, pero entramos ante otro caso, y digamos, ya bien lo decías, no es el primero, donde la especialización llega de grande, pero es un deportista que podría haber brillado, o por lo menos él desde su confianza, podría haber brillado en cualquier deporte de Estados Unidos. Y sumo una historia más, Javi, que es la de Kyler Murray, que en 2018, esto es más extremo incluso, en 2018 fue elegido en la 9ª posición del draft de la MLB, de la Liga de Béisbol, por Oakland Athletics, que es el equipo que brilla en Moneyball con Brad Pitt como protagonista. Esto fue en 2018, en el draft de béisbol, y en 2019 fue elegido como el número 1 del draft de la NFL. Claro. ¿Sí? Por Arizona Cardinals. De hecho, el último año jugó en la NFL ya, pero es esta dualidad de poder tal vez ser protagonista en dos deportes diferentes. Es algo que pasa seguido en el sistema universitario. Finalmente se tienen que decantar por alguno de los dos. Bueno, Murray en este caso decidió jugar en la NFL, obviamente teniendo en cuenta también los millones que mueven más la NFL y tal vez la popularidad, bueno, de diferentes decisiones por las que Murray optó por no jugar en la Liga de Béisbol y sí hacerlo en la NFL. Pero seguimos, Javi, en este draft de la NFL con el repaso. Otro mariscal de campo, Justin Herbert, elegido por Los Ángeles Chargers, mi equipo en la NFL. Mi equipo en la NFL, un equipo que se deshizo, que empieza en una nueva era, porque se deshizo de Rivers, el ex mariscal de campo, que yo la verdad no le tenía mucha estima. Se fue de los Chargers, un cambio de época en la franquicia. Philip Rivers terminó marchándose, firmó con Indianapolis Colts como agente libre. Bueno, y en Los Ángeles están entusiasmados, la verdad, con este mariscal. La idea era quedarse con Tua. Finalmente, como Miami le ganó de mano en la quinta selección, se consuelan con Herbert, que la verdad es un buen consuelo, Harvey, porque estamos hablando también de otro quarterback que es muy sólido, que tuvo una gran campaña en Oregon, y la verdad empieza un poco a encontrar a este mariscal de campo como el epicentro de una franquicia que además tiene un gran plantel, pero al que le faltaba un mariscal de campo. Bueno, confían en que Herbert será el mariscal de campo finalmente. Y hay un nombre, Mati, que para consultarte, para explicar un poco, a ver cómo sigue esto y cómo es el draft en sí. Aparece un nombre cuando uno empieza a ver, obviamente, lo que sucedió hace un rato con el draft de la NFL y con algunos nombres propios que se destacan en la prensa. Uno puede nombrar el 1, el 2, el 3, bueno, hicimos un repaso ahora hasta el sexto lugar, pero aparece uno en el puesto 26 que se lleva en todas las luces en estos tiempos de Last Dance y de amor eterno a Michael Jordan. Aparece un tal Jordan Love, que otro mariscal de campo, pick 26, y ESPN y varios medios de Estados Unidos lo destacan como la gran sorpresa, como el jugador quizás que no se conoce su techo. Primero, ¿por qué la elección tan tardía y si realmente es tan valorado? Bueno, primero hay que hacer un alto, que es drafteado por Green Bay Packers, en el puesto 26. La verdad asombra. ¿Por qué? Porque los Packers tienen a Aaron Rodgers. Claro. ¿Quién es Aaron Rodgers? Uno de los mejores mariscales de campo de la liga y uno de los mejores mariscales de campo de la historia, Javi.
realmente el hombre, el núcleo de la franquicia, el epicentro de la franquicia. Es para mí una de las decisiones más raras de este draft. Si antes criticábamos a los Giants por su elección, bueno, ahora también, digo, es arriesgada. Yo creo que esto va más que nada para que aprenda un poco y pueda ser el sucesor de Rodgers en los próximos años. Es un jugador que, como bien decías, tiene un techo altísimo, tiene un poco este matiz, esta comparación con Patrick Mahomes, se lo ve como un posible Mahomes, pero que es verdad que todavía no está preparado para ser efectivo en la NFL, eficaz. Es un proyecto, es un prospecto, y creo que ahí, obviamente, lo que apuntan los Packers es a un mariscal de campo que pueda aprender de Rodgers y que sea el futuro de la franquicia. Es algo que ya habían hecho con Rodgers hace mucho tiempo, cuando reemplazó a Brett Favre. Lo hicieron en esa época. Un Rodgers que había llegado a la NFL con la misma edad de Love. Así que es una nueva apuesta de los Packers. Mi duda, Javi, acá es cómo tomará Aaron Rodgers que un pick importante, el 26º, es un pick importante en el draft. Dijimos que, por ejemplo, a Brady lo eligieron en una sexta ronda. Hay muchos nombres a disposición que pueden ser importantes en el futuro de la franquicia. ¿Cómo tomará Rodgers esta decisión que parece ser más pensando en el futuro que en el presente? Sí, a ver, me parece que ahí tiene que ser inteligente. Bien marcabas, a ver, cuando él llega, el mariscal titular, el mariscal estrella, tenía la misma edad que tiene él ahora, y ahora de repente le traen otro mariscal juvenil. Bueno, hay dos caminos, básicamente, Mati, me parece. Uno es desplomarse y decir, bueno, me traen el reemplazante. La otra, ser de alguna manera el maestro y saber que atrás tuyo viene un sucesor, que la franquicia no te está poniendo fecha de vencimiento, pero sí te está marcando que de alguna manera lo tuyo llega hasta un momento que sabes que te quedan tanto tiempo de carrera y que tenés que de alguna manera ser el maestro, el profesor, el tutor de esta nueva joya que hay que pulirla. Bien lo marcabas. A ver, yo destacaba, es tardía en cuanto a decir no fue elegido entre los 10 nombres que suelen hacer ruido, pero sí llama la atención, y no es casualidad, que sí es un nombre que genera impacto a nivel prensa, a nivel redes. De repente uno, al escuchar o al leer sobre Jordan Love, dice, parece más destacado que el número 6. Bueno, por algo algo le ven, algo destaca, y creo que la reacción que tiene que haber puertas adentro es esa, o la que busca la franquicia es esta, bueno, viene vos tenés que ser el tutor, vos tenés que guiarlo, y tiene que ser igual que vos. Si Rodgers lo toma así, bienvenido sea. Si obviamente siente que le van a traer el reemplazante, está cocinado. El tema es que me parece muy extraño, porque Green Bay llegó a las finales de conferencia en la NFL el año pasado. En vez de buscar un salto de calidad para ir por el título, buscar con un pick tan alto la alternativa al mariscal de campo, que la verdad Rodgers, después de aquel escape que ya hablamos de Lima, estaba de vacaciones en Perú, ¿no? Sí, justo cuando fue lo del coronavirus. Se tuvo que escapar cual película para poder salir de Lima casi en el último vuelo, en el último asiento. Con su novia, que sabés quién es la novia, que en ese episodio me quedé mal después, porque no lo mencionamos. La novia de Aaron Rodgers es nada más y nada menos que Danica Patrick, la piloto estadounidense, ex piloto ya, que ha competido en NASCAR y demás, muy popular en Estados Unidos, porque dijimos la novia en aquel episodio y nunca mencionamos quién era. Lo reconstruimos ahora, pero de todas maneras me llama la atención. Está bien que Rodgers ya tiene 36 años, pero es un jugador muy inteligente, una de las estrellas de la liga. Yo creo que con Brady, de la vieja camada, obviamente son los dos mejores, los dos que siguen jugando en la liga, pero que todavía tienen un poco de cuerda para seguir compitiendo con los nombres que decíamos, Mahomes, Lamar Jackson. Entonces, la decisión de Green Bay a mí me hace un poco de ruido. Yo no sé cómo caerá en el seno de... No tanto por esto que vos señalabas, que es verdad. Bueno, traen al mariscal, que me va a suceder si yo soy inteligente, en vez de ponerme mal y decidir tirar la toalla, le enseño y demás, es una cuestión. Ahora,
me parece que podrían haber fortalecido un poco el equipo y pensar tal vez en ir por un Super Bowl en los últimos años de Rodgers. Que también o sea, nosotros vemos que tiene ese techo, pero cuántas historias, digamos, que no tiene techo, pero cuántas historias han quedado frustradas en el camino. La verdad es que yo no estoy tan de acuerdo en esta elección y no la veo como ESPN como una gran elección. De todas maneras, veremos qué sucede, veremos cómo lo toma Rodgers y veremos también si tienen algún movimiento durante las próximas semanas. Sí, es para tenerlo en cuenta, obviamente, vamos a seguirlo. Y me parece, sí, Mati, a ver, para destacar esto, y si queríamos no ser muy técnicos, la idea básicamente en este episodio es, finalizada esta primera ronda del draft, aparecen nombres propios, nombres que probablemente a futuro tengan cierta incidencia en la liga, y sí repasar el porqué, ¿no? Me parece, Mati, que es lo destacado, bien lo decías vos, algunos pueden ser aciertos, otros pueden ser errores, otros como el de Tua puede ser un boom de marketing y se le pudo haber escapado a Los Ángeles porque, bueno, mala suerte, Miami eligió antes. Otros tuvieron la posibilidad de elegir cosas interesantes y los Giants le pifiaron con un cuarto pick, pero me parece que estaba bueno esto, ¿no? Conocer estos caminos. Aparece de repente, sí, un nombre con mucho peso, que es el número 1 del draft, Joe Burrow, y que marcábamos, que se conozca un poco el caso de él, un chico de 23 años, con los mejores pergaminos universitarios. No es común encontrar a alguien que sea campeón universitario, mejor jugador universitario y número 1 del draft en el mismo año. Bueno, aparece sí este joven mariscal de campo, que además, Mati, es otro caso más, uno más que puede estar jugando en la NFL, pero tranquilamente, por desempeño deportivo y por confianza y ego, probablemente pudo haber brillado en otros deportes, como por ejemplo la NBA. Sin dudas. Y para ir cerrando, Javi, de todas maneras lo que quiero destacar es que se terminó la primera ronda este jueves, pero mañana viernes, o cuando suceda que escuchen esto, pero el viernes sigue con la segunda ronda y con la tercera, y será un momento muy importante, porque por más de que no estamos con los principales nombres, también los más resonantes, los que más ruidos hagan, fue un momento difícil para New England, que perdió a Tom Brady y tiene muchos picks en segunda y tercera ronda, ¿sí? Claro, que serán decisivos en el futuro de los Patriots, de Bill Belichick a cargo de los Patriots, un Belichick que históricamente ha encontrado buenos jugadores, ya mencionamos el caso de Brady, en elecciones tardías, así que hay que estar atentos a lo que hacen. Tienen varias elecciones, una elección en segunda ronda y 4 elecciones en tercera ronda. Lo dijimos varias veces, el draft de la NFL es diferente al draft de la NBA. Teniendo una elección baja, igualmente puedes conseguir un jugador que sea muy importante para el futuro de tu franquicia, y ahí veremos cómo los Patriots este viernes empiezan a reconstruir su destino en la liga. Así es, a tomar en cuenta, a tomar nota, sí, esta edición, la 85 del draft de la NFL, no importa obviamente cuando la escuchen, si es, ni bien se publica o día después, es esto, es 3 días, todo desde Bristol. Estaba originalmente planificada para realizar en Nevada, pero todo de Bristol, con comunicaciones, videoconferencia, y cada día hay rondas de draft y cada día hay nombres propios que surgen. El análisis de este episodio, uno más de aislados, fue los primeros picks, los más destacados, los que hicieron más ruido, pero atentos, bien lo marcabas, Mati. Puede haber sorpresas, puede haber reconstrucciones de equipo en rondas posteriores y en elecciones tardías, así que bienvenidos a nombres, y probablemente, si alguno llega a dar el golpe, lo seguiremos analizando a futuro.